Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Este programa ha sido pensado para ayudarle a descubrir cómo ser libre de aquellos pecados que suelen atrapar nuestro corazón. Nuestro tema de hoy, la envidia. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se percató de una sensación de malestar interno debido al bienestar o éxito de alguien más? ¿Se ha sentido usted molesto cuando a alguien le va bien y ha logrado esta persona cosas que usted siempre deseó pero que no le han llegado a su mano? ¿Ha llegado usted a calificar mal o etiquetar de manera negativa a alguien porque está celebrando un triunfo, porque está socializando lo que él o ella ya tienen? Quizás usted alguna vez se ha sentido que lo que tiene o administra un tercero estaría mejor en sus manos, según su opinión. Pues si contestamos con honestidad a estas preguntas, tendremos que concluir que todos en alguna ocasión hemos sido atrapados o podríamos ser atrapados por la envidia. Desde la simple sensación infantil de desear tener lo mismo que otro tiene, o tal vez incluso pasar por el deseo de que pierda aquello que ha adquirido, hasta un profundo sentimiento de dolor por el bien ajeno, todos podemos ser atrapados por la envidia. Le cuento que la Real Academia Española define envidia como tristeza o pesar del bien ajeno. Y también lo definen como emulación, deseo de algo que no se posee. Pero preguntémonos entonces, ¿cómo podemos identificar la envidia en nuestro entorno de vida? Le doy algunos rasgos. Mire, cuando usted y yo reconocemos un sentimiento interno de molestia al observar los logros ajenos, mucho cuidado, usted puede estar descubriendo envidia en su corazón. También cuando somos tendientes a la censura continua de lo que otros hacen sin razón alguna, sobre todo cuando lo están haciendo bien. Asimismo, usted y yo podemos reconocer la envidia cuando vemos que hay una especie de sufrimiento en nuestro ser interno por el éxito ajeno que está detonando malos deseos al respecto de lo que aquella persona hace. Y también hay envidia cuando evitamos enterarnos de las cosas buenas que otros están haciendo, mostrando frialdad, distanciamiento al respecto, y porque en el fondo lo que queremos es no enterarnos, porque sabemos lo que esto provoca a nuestro corazón. Y un par de rasgos más para reconocer la envidia es: si usted habitualmente recurre a la comparación para medir su valor personal, tomando como punto de partida lo que otro tiene o lo que otro hace, préstele cuidado a esa actitud, porque estarnos comparando con los demás puede estar siendo movido esto precisamente por la envidia. Y finalmente, si nos dejamos llevar por la tendencia de un malsano sentido de competencia, esto puede estarnos indicando envidia. Pero también permítame comentarle cómo lo ven algunos expertos. En su libro Celos y Envidia, la escritora Lucy María Reid dice que ante todo la envidia tiene esta característica. Según ella, dice que es una característica de secreto, o sea, que la envidia ante todo es un asunto llevado en el corazón. El envidioso trata de evitar que los demás descubran que él se está comparando con alguien y muestra lo contrario, muestra indiferencia y supuesta superioridad. Además, la escritora agrega que la envidia, como manera de mirar a los demás, se puede concebir como un rasgo alterado de la personalidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Otro escritor, Ernie Zelinsky, que es consultor y conferencista profesional en el campo de la creatividad, dice en el libro 101 cosas que ya sabes, pero que siempre olvidas,
que la envidia es la satisfacción y felicidad que usted cree que los otros tienen. Y además dice, la envidia significa que no es capaz de darse cuenta de sus propias capacidades y que está insatisfecho consigo mismo. Para Carlos Reyero, escritor español, que una de sus obras es titulada Universo, Evolución y Destino, la evolución le ha enseñado, porque él es un evolucionista, le ha enseñado al hombre que es mejor preocuparse en exceso que vivir confiado. Por eso la envidia impide ser feliz, como lo dice él, a cambio de nada. ¿Qué piensa usted de todo esto? Nosotros en Huellas de Libertad queremos no solo mostrarle cómo lo ven los expertos, cómo lo define la Real Academia Española, sino citar la palabra de Dios y ver ejemplos bíblicos para hacer notar la perspectiva bíblica. ¿Qué piensa Dios acerca de la envidia? Así que quédese con nosotros. Al regreso le daremos la perspectiva bíblica de la envidia. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos estamos ocupando de hablar sobre la envidia, un sentimiento negativo que puede atrapar nuestros corazones. Pero nos interesa ver qué dice Dios, citar la palabra de Dios para que podamos conocer qué es la verdad de Dios acerca de este pecado. Pues le leo lo que dice Génesis capítulo 26 versículo 12. La escritura relata un episodio en el que Isaac había llegado a tierra filistea y comenzó a sembrar. Y le fue bien y los filisteos vieron la riqueza. Dice este pasaje de manera literal. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Entonces, desde el punto de vista bíblico, en primer lugar, envidia es un sentimiento de molestia por la prosperidad de alguien. Cuando dejamos que el corazón acumule molestia a causa de que a alguien le está yendo bien, yo creo que todos hemos sido testigos o hemos participado de comentarios negativos que se dan en ciertos ambientes cuando alguien comienza a prosperar, y a veces eso es sencillamente solo expresión de que nuestros corazones están llenos de envidia. Así que la envidia tiene su detonante muchas veces de manera habitual en el hecho de ver cómo otros acumulan bienes y éxito alrededor de su vida, sobre todo si estas personas manejan el mismo rubro del interesado. En el caso de Isaac, pues los filisteos sintieron envidia porque a ellos les interesaba tanto también el ganado, la agricultura, y todo lo que Isaac tenía en la mano era lo que ellos pretendían para su vida. Así que los filisteos no pudieron soportar la tentación de caer en envidia. En segundo lugar, mire, envidia es sentir celos por la visión de vida que otros tienen. Sucedió con José, un personaje bíblico que nos deja una gran cantidad de enseñanza y de lecciones de alguien que creció en su relación con Dios de manera apropiada, pero antes de ver aquel José que logró desarrollar liderazgo en una tierra ajena y a quien Dios lo llevó a realmente cumplir el propósito de su vida, leemos un escenario de la vida familiar de José en capítulo 37, versículo 11 de Génesis. Dice la escritura de manera muy puntual: sus hermanos
le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Si usted conoce la historia bíblica, recordará que José llegaba emocionado a hablarle a su familia sobre los sueños de grandeza que Dios estaba implantando en su corazón. Así que hasta este punto, José solo era un soñador. José era un muchacho lleno de ideales y de visión de vida que Dios estaba trayendo a su corazón. Y con solo la visión de vida, sus hermanos se llenaron de envidia, porque la envidia va unida con los celos y con el menosprecio de los sueños que otros tienen. Por esa razón, envidia tiene que ver con sentir celos por la visión de vida, por la proyección que otros dicen tener para su vida. Así que mucho cuidado con esto, ¿no le parece? En tercer lugar, mire, envidia no solo tiene que ver con dejarse llevar por esa sensación de malestar al ver la prosperidad de otro, o también sentir celos de lo que otro dice que va a alcanzar en su vida, sino que también envidia, entre otras cosas que podríamos citar, es ver con malos ojos el bienestar o alcances que otra persona tiene. Quiero citar lo que Jesús le decía a las multitudes y a los discípulos que escuchaban su enseñanza. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23 nos dicen lo siguiente: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males, el Señor le llamaba males porque realmente lo son, vienen de adentro y contaminan a la persona. Pero lo que quiero citar es lo siguiente: según los estudiosos de la raíz griega, lo que usted y yo leemos de este pasaje como envidia, bien pudiera traducirse como mal ojo, tener una mala visión de lo que otros están haciendo. Por esa razón, permítame decírselo una vez más, envidia es ver con malos ojos el bienestar ajeno, ver con malos ojos la empresa, el negocio, la familia que tiene, las cosas que adquiere y logra comprar para su uso personal o para su uso corporativo. En cualquiera de los casos, si usted y yo nos dejamos llevar por esa mala visión, estamos, según la palabra de Dios, cayendo en un pecado llamado envidia. Sin embargo, hay maneras bíblicas y hay pasos y huellas de libertad que usted y yo podemos seguir para ser libres de la envidia. Por eso le invito a que se quede con nosotros. Al regreso encontraremos las huellas de libertad que Jesús nos ofrece para librarnos de este pecado. La envidia, que es nuestro tema de hoy, es definida por la Real Academia Española como tristeza o pesar del bien ajeno, es emulación, deseo de algo que no se posee. Y todos en algún momento hemos batallado con este pecado en nuestro corazón, pero podemos encontrar huellas de libertad en Cristo Jesús. Y como anotábamos, según algunos pasajes y contextos bíblicos, envidia es un sentimiento de molestia por la prosperidad de alguien. Esto puede ocurrirnos a todo nivel. Envidia es sentir celos, además de ser un sentimiento de molestia, es sentir celos por la visión de vida que otros tienen, como le sucedió a José. Sus hermanos se despertaron a la envidia por lo que él decía que esperaba que sucediera de acuerdo a los sueños que Dios le estaba concediendo. Y finalmente, envidia es ver con malos ojos el bienestar o alcance, logros que otra persona ya tiene en su mano. Pero, ¿cómo ser libres
de la envidia. En primer lugar, recordemos que Jesús nos habla de que conociendo la verdad seremos libres. Así que si usted alcanza a dejar que la verdad de Dios penetre su corazón y se abre a estas verdades, usted puede encontrar completa libertad de la envidia. En primer lugar, permítanme aconsejarle lo siguiente: revise y resuelva sus motivaciones más internas. La envidia tiene que ver con el ser interno del hombre. Entonces usted y yo debemos revisar y resolver esas motivaciones más internas, las que nadie conoce. Quisiera citarle Proverbios de la palabra de Dios, Proverbios capítulo 14, versículo 19. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los impíos. Fíjese usted que el escritor nos deja el desafío de no permitir que haya alteración. Pero ¿dónde comienza ese alterarse en nuestra vida? Comienza ya en el ánimo interno. Así que cuidémonos aún de las pequeñas sensaciones salidas de tono cuando observamos lo que otros están alcanzando o haciendo. Si a su compañero de trabajo, si a su vecino, si a su amigo le está yendo bien y usted siente que eso altera mínimamente, aunque sea mínimamente, la sensación de su corazón, pues revise y resuelva esas motivaciones internas. Recuerde que la recomendación divina también nos dice que debemos filtrar lo que sentimos. No sientas envidia. Así que qué importante será que en cuanto la envidia quiere salir a flote, nosotros le demos un alto definitivo para no permitir que nos atrape. En segundo lugar, para ser libres de la envidia, la segunda huella de libertad que usted y yo podemos seguir: si la envidia ya afloró, afróntela con honestidad. Es difícil a veces reconocer que uno ha sentido envidia de un prójimo, pero si ya afloró, afróntela con honestidad. En Salmos capítulo 73, versículo 3, encontramos una descripción de un hombre, el salmista Asaf, que con toda honestidad escribe delante de Dios estas líneas, y en una de ellas dice de manera tajante: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Pero me gusta, él definitivamente lo afronta con honestidad y él dice, hablándole a Dios: Señor, yo sentí envidia. Cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, tenemos que aprender a ser honestos, y tal vez, quizás solo en la presencia de Dios será saludable hacer esto, pero debemos decirle: Señor, yo sentí envidia. Más adelante, en el mismo capítulo 73, el salmista nos muestra cómo él lo resolvió, y dice en los versículos 16 y 17: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Es decir, hasta que él entró a resolverlo en la presencia de Dios, reconociendo su sentimiento de envidia, fue entonces que comenzó a ser libre. Así que usted debe resolverlo de inmediato y resolverlo en la presencia de Dios, afrontar con honestidad si ya este sentimiento afloró en su vida. En tercer lugar, para ser libre de la envidia, otra huella de libertad que es paso seguro para nuestra libertad en Cristo es: ore a favor de la vida y los proyectos de los demás. Se lo puedo asegurar por experiencia propia. Ore y bendiga lo que otros están haciendo. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, en lugar de permitir que esa sensación interna de malestar crezca, vaya y bendiga lo que otros están haciendo. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, el Señor dejó establecido en los mandamientos: no codicies la casa de tu prójimo, no codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. En otras palabras,
Dios estaba diciendo, no le des tanto cuidado a lo que otro tiene al punto de codiciarlo y de estar deseando que sea tuyo. Usted y yo necesitamos entonces un buen antídoto, un antídoto bíblico y correcto es cuando vayamos a la presencia de Dios, bendigamos al vecino, al compañero de trabajo, al que hace lo mismo que yo hago, al que tiene la misma ocupación o profesión, pues bendiciéndolo con toda seguridad, eso servirá de antídoto contra la envidia. 3 huellas de libertad, no las olvide, oraremos al respecto en un par de minutos. Revise y resuelva sus motivaciones más internas. Esto le ayudará a encontrar si su corazón se está llenando de envidia. En segundo lugar, si la envidia ya afloró, pues afróntelo con honestidad y resuélvalo en la presencia de Dios. Y por último, ore a favor de la vida de los demás, de sus proyectos, de sus planes. Bendiga, y yo le puedo asegurar que eso lo sanará de la envidia. Oremos para aplicarlo a nuestras vidas. Señor Jesús, tú que nos llevas a la libertad, al conocerte a ti, tenemos camino seguro a la libertad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar si hemos tenido o tenemos motivaciones que tienen su raíz en la envidia. También, Señor, ayúdanos a, si esto ya afloró, afrontarlo con honestidad y a resolverlo en tu presencia. Y Padre, que podamos nosotros bendecir a aquellos que nos han parecido a nuestros ojos la competencia a vencer, que podamos bendecir lo que hacen, sus proyectos y su vida en nuestras oraciones. Ayúdanos a crecer de esta manera, Señor. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. Le invitamos a estar pendiente de nuestro siguiente programa. Acompáñenos, síganos la pista y juntos descubramos huellas de libertad.